con ello. Quisiera retomar brevemente las distintas etapas que vimos ya de la evolución del e-learning para que vayamos viendo cómo fue cambiando el proceso educativo a lo largo del tiempo. O sea, inicialmente, con los primeros ejercicios que se empezaron a dar a nivel mundial con el paso de la presencialidad a la virtualidad, fue básicamente un envío de información. Las tecnologías de información y comunicación, tanto usadas dentro del aula en primera instancia, como luego ya en entornos digitales, lo que nos permitían y nos facilitaron muchísimo fue ese poder llegar más fácilmente con la información, con los documentos, con las asignaciones hacia nuestros estudiantes. Al principio se utilizaba básicamente el correo electrónico o los primeros intentos en la virtualidad eran sitios web, blogs o espacios, páginas web, algunas rudimentarias, otras más elaboradas, que nos permitían llegar a los estudiantes más fácilmente. En clases, ¿qué es lo que teníamos? Llegábamos con los libros, copias, u otro tipo de documentos en las aulas, pero necesitábamos llegar físicamente a la información. En cambio, con las herramientas tecnológicas, logramos facilitar todos esos procesos para que los documentos, los materiales de estudio, las indicaciones, los complementos, lleguen mucho más fácilmente a los estudiantes. Luego, poco a poco empezaron a desarrollarse distintas plataformas educativas, los entornos virtuales de aprendizaje, sistemas de gestión de aprendizaje, que nos permitieron consolidar ya más fácilmente todos esos espacios, todos esos procesos en un solo lugar integrado. En lugar de utilizar el correo electrónico, más algún mensaje de texto, recuerden, hace 15, 20 años no teníamos más que eso, ¿no es cierto? Pero conforme se fueron desarrollando, ya desde hace, sí, aproximadamente unos 20 años, un poco más, algunas otras que empezaron a desarrollarse plataformas educativas, ya nos permitieron integrar todos los recursos educativos en un solo espacio, donde los estudiantes ya podían empezar a despegarse de la sincronía y poder aprovechar de las ventajas de la asincronía, que nos permite llegar mucho más allá en el espacio, por un lado, rompiendo las barreras físicas de la distancia, pero también del tiempo. En las clases presenciales teníamos el espacio contado y medido, y muchas veces escaso, frente a frente entre estudiantes y docentes, maestros, tutores y demás. Las plataformas nos permitían llegar mucho más lejos. Pero esos inicios dieron el paso a la necesidad de trabajar con metodologías más acordes para la virtualidad. Uno de los grandes problemas de los inicios del e-learning fue que los docentes quisieron trasladar de una manera casi literal lo que tenían en sus clases presenciales a los entornos digitales. Pero eso generó muchos problemas. Entonces, eso obligó o nos llevó a distintas personas, instituciones, investigadores, a trabajar en metodologías o en ir ajustando las metodologías educativas a la modalidad virtual. Y eso es algo que hemos hecho en estos 17 años de FATLA como tal, y unos años más todavía de los inicios y de todos los elementos que llevaron al planeta FATLA a constituirse, y que fue el desarrollo de una metodología específica para la virtualidad, tomando en cuenta las dinámicas diferentes a nivel virtual y asincrónico, las necesidades de los estudiantes también de hoy en día. Otro de los grandes problemas que todos los educadores conocemos es que seguimos todavía o siguen en muchos espacios manteniendo metodologías del siglo XVIII para estudiantes del siglo XXI. Entonces, ese es otro de los grandes puntos que debemos tratar y tomar muy en cuenta. Y eso nos lleva a lo siguiente, a las comunidades de aprendizaje.
Uno de los grandes problemas o peros o trabas que mucha gente le pone a la educación virtual, tanto estudiantes, padres de familia, docentes, instituciones educativas e incluso organismos reguladores desde el Estado, es cómo se puede controlar en última instancia o cómo se puede acompañar o guiar correctamente y es más, valorar los procesos de aprendizaje a través de la virtualidad. Pues bueno, ya hemos visto una parte, las plataformas educativas nos brindan la información necesaria y nos permiten controlar los procesos, las metodologías nos permiten aterrizar todo a un espacio y un proceso realmente de construcción y generación del conocimiento y cuando se trabaja bien nos permite generar también las comunidades de aprendizaje. Ya no es solamente un estudiante aislado que está trabajando solo desde su casa, como en la educación a distancia clásica, que se le enviaba los materiales, los estudiaba en su casa, enviaba las guías y después ocasionalmente iba solamente de manera presencial a entregar sus tareas finales, sino que en la virtualidad podemos generar verdaderas comunidades de aprendizaje donde se trabaja haciendo a través de la práctica y a través de un trabajo colaborativo entre todos los estudiantes. Eso es lo que nos lleva al siguiente punto, que es el ya ir avanzando o evolucionando en cuanto a los entornos virtuales de aprendizaje. La primera generación de aulas virtuales eran las más sencillas, que inclusive podían generarse con sitios web básicos elaborados de manera casera por algunos docentes. Yo empecé así, algo aprendí de HTML a utilizar un editor web y me hice mi propia página web para poder a través de ella enviar más fácilmente los contenidos, los materiales, la información a mis estudiantes. Ahora, dentro de un sistema de gestión del aprendizaje dentro de un LMS, pues las aulas de enlace lo que son es espacios donde a través de enlaces directamente hipervínculos le permiten al estudiante ir navegando por los contenidos y por las etapas del proceso educativo. Es así como arrancaron todos los procesos de educación virtual y este es el esquema que manejan prácticamente todas las plataformas educativas, incluso en la actualidad. Pero vimos al menos desde FASLA que si bien eso es de gran ayuda, había que, por un lado, empezar a trabajar un poquito más en la presencia en el aula, en ver cómo se le vuelve más atractivo, más interesante al proceso, más intuitivo, una mejor navegación. Y eso no es solamente ponerle un poco de imágenes o de interactividad, video, multimedia en el aula, sino llegar un poco más allá. Y es así que aparecieron la segunda generación de aulas virtuales, las aulas iconográficas, en las cuales ya tenemos una estructura un poco más visual, más atractiva, y a través de los iconos guiamos a los estudiantes a través de las distintas unidades y contenidos académicos. Esto facilita la comprensión temática del aula, atrae más la atención, le saca también al estudiante un poquito de los esquemas clásicos y nos permite también personalizar un poco mejor cada aula. Cuando un estudiante ingresa a varias aulas virtuales y en todas las aulas de lo mismo, en primera instancia es muy fácil que se confunda y no sepa en cuál aula está. O va perdiendo interés, o sea, no se genera un atractivo suficiente para el estudiante como para que avance por los contenidos académicos. Entonces, la iconografía, un diseño más elaborado de las aulas nos permite captar esa información por parte del estudiante, darle un poco más de variedad entre un curso y otro, en aula y otro, un tema y otro, entre una institución y otra, y avanzar mejor. La siguiente generación de aulas virtuales son las metafóricas. Aquí llegamos a distribuir, no solamente a trabajar un poco más a profundidad la imagen del aula, sino a generar metáforas educativas que nos permitan sacarle al estudiante a otro espacio, a otro momento, donde podamos tener un juego de monopolio como tema central del aula. Empezamos a gamificar.
a llevar espacios lúdicos a los estudiantes que les generan todavía mayor actividad, inclusive para temas muy formales. Se me ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de leyes, de medicina, podemos perfectamente generar una metáfora educativa que le indique al estudiante a pensar las cosas de otra forma, que le haga pensar que está jugando y no solamente aprendiendo. Para los niños es algo maravilloso. O sea, sabemos que el juego, la imaginación, la parte visual es fundamental en el aprendizaje de un niño. Pero para los adultos también, cuando logramos despertar ese niño que llevamos dentro, logramos otro tipo de resultados, otro tipo de atención, otro tipo de interactividad y de dinámicas en el aula. Podemos convertirle al estudiante en un pitufo que empieza a recorrer por la aldea. Podemos convertirnos en astronautas que empezamos a viajar por distintos planetas. Podemos convertirnos en exploradores que nos internamos por la selva. Entonces, las aulas metafóricas nos ayudan con eso y nos permiten mejorar la actividad dentro del aula de una forma, pero impresionante. En un aula clásica, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los estudiantes? Ingresan al aula, copian la información, la descargan, salen del aula y empiezan a trabajar offline, aparte. Claro, para quienes tienen un poco de problemas de conectividad, lo seguirán haciendo, pero mientras podamos mantener al estudiante dentro del aula virtual, podemos acompañarlo mejor, podemos darle un mejor seguimiento y obviamente podemos incentivarle o logramos motivarle más para que estudie, para que aprenda realmente. Entonces, aulas iconográficas y mucho más las metafóricas nos permiten generar una mayor interactividad dentro del aula, ganar ese espacio y mantenerle al estudiante dentro de nuestros entornos virtuales. Luego de ello, como una combinación entre la iconografía y la metáfora educativa, tenemos a las aulas 4G o las aulas de cuarta generación, donde combinamos ambas estructuras, el elemento lúdico, la gamificación, la hipermedia, una combinación de distintos tipos de contenidos. Bueno, en todas las aulas podemos incluir video, audio, multimedia y demás, pero cuando todo lo integramos de una manera metafórica, lúdica, logramos una exposición de contenidos mucho más atractiva, más rica, hasta el punto que el estudiante que ingresa a una de nuestras aulas, por ejemplo, el Castillo del Ogro, donde lo que espera es el estudiante evitar ser comido por el ogro, pero es una de nuestras aulas más famosas y más conocidas, precisamente por el tipo de interacción que genera. O cuando les ponemos a los estudiantes a visitar, a hacer un recorrido turístico por distintos países del mundo, o por distintos lugares dentro de una ciudad turística, les invitamos a cambiar esos esquemas que habíamos visto y a lograr de esa forma una generación de conocimiento mucho más rica en cuanto a las destrezas, las marcas académicas, y que es lo que verdaderamente nos interesa. O sea, que los estudiantes alcancen o logren generar conocimiento, no solamente memorizar o asimilar contenidos como teníamos en la educación clásica. La siguiente generación, un poco que va más allá, que dando un salto mayor, son las aulas inmersivas, que son espacios ya tridimensionales, metaversos, mundos tridimensionales 3D, como Second Life, por ejemplo, uno de los más conocidos, pero hay muchos, en donde podemos recrear de una manera mucho más cercana la virtualidad hacia la presencialidad, donde cada estudiante, cada docente, cada uno de los participantes del proceso tiene su avatar. Y podemos ya no solamente escuchar o leer a nuestros compañeros, de alguna manera los podemos ver. Podemos expresarnos mucho mejor a través de nuestros avatares, sentirnos inmersos dentro de un entorno educativo que puede ser diseñado como, ya bien sea como una clase, como un aula de clase tradicional, o como un espacio muy moderno,
en el espacio lejano, en un mundo medieval, dentro de otro país, de un centro turístico, y todos podemos vernos y encontrarnos ahí y empezar a interactuar de una forma más directa entre unos y otros. Entonces, este tipo de interacción e integración de espacios nos genera una presencia inmersiva en la que la generación del conocimiento debe ser mucho más rica, más completa. Lamentablemente, estos espacios sí generan, o bueno, requieren muchísimo otro tipo de requerimientos técnicos, y eso lamentablemente es un limitante todavía en buena parte de Latinoamérica, debido al tipo de conexión que muchos tenemos o a la capacidad de nuestros equipos, de nuestra tecnología, pero en la medida que podamos llegar o acercarnos a ello, pues lograremos muchos mejores resultados. Y eso, y bueno, eso en los entornos inmersivos 3D. Tenemos como sexta y séptima generaciones de aulas virtuales a espacios ya mucho más interactivos, las aulas holográficas, que bueno, son ya generaciones más avanzadas de aulas virtuales, a las cuales esperamos que dentro de poco podamos ya en Latinoamérica también llegar a ese tipo de acceso o tener acceso a ese tipo de tecnología. Pero bueno, con cualquiera de estos tipos de aulas virtuales, como lo hemos presentado, podamos avanzar muchísimo con los estudiantes. Pero una cosa fundamental con cualquiera de las aulas que utilicemos es que debemos reconocer que debemos dar un salto. El salto de las tecnologías de información y comunicación a las tecnologías de gestión de la información en la sociedad del conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Las tecnologías de información y comunicación, de las cuales muchísima gente todavía sigue hablando como la gran novedad, pues bueno, estos empezaron hace más de 15 años y hay muchos quienes las consideran ya como caducas o antiguas. Pues el gran foco, el gran énfasis, el gran auge de las tecnologías de información y comunicación se dio ya hace aproximadamente 15 años, hasta hace 10 años en algunas instituciones. Y claro, las tecnologías de información y comunicación, es básicamente informar y comunicar. Es algo muy de una sola vía, transmitir. Algunas herramientas de algunos espacios ya nos permiten pasar de solamente el comunicar a un interactuar con los participantes, pero debemos llegar mucho más allá todavía. Estamos ya en el siglo XXI, en la sociedad de la información. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que gestionar la información en la sociedad del conocimiento. No solamente es recibir información. Información es lo que más tenemos. Es más, uno de los grandes problemas de hoy en día para muchas personas es la sobrecarga de información que tenemos. Muchos decían, o sea, cuando tengamos más información vamos a estar mejor. Ahora tenemos la información que queramos y muchos nos sentimos más bien ahogados con ello. Porque hay tanto, simplemente pongamos o recordemos la última vez que hayamos hecho una consulta en Google. ¿Se han fijado cuántas respuestas nos llega a presentar? Millones, decenas de millones de páginas que están hablando sobre ello. Entonces ahora la cosa es, con tanta información que tenemos, ¿cómo la trabajamos? ¿Cómo la gestionamos? ¿Cómo la asimilamos? ¿Cómo podemos o cómo debemos distinguir en cuál es información útil, cuál es información no útil, cuál es información actual, cuál es información antigua, cuál es información real frente a la gran cantidad de información irreal o basura que tenemos en la red? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar ya con nuestros estudiantes y nosotros mismos, si es que estamos en el lado de los docentes o de los padres de familia. ¿Para qué? Para poder finalmente aterrizar en la sociedad del conocimiento, que es a donde tenemos que llegar. Esta nueva forma, o esta distinta, porque tampoco es que es tan nueva, pero es muy distinta para la mayoría de nosotros, que es el ver cómo nos podemos
involucrar más, cómo podemos aprender a interactuar en la sociedad del conocimiento. Es allá donde debemos ir. Entonces, para lograr esta educación virtual con verdaderos resultados, el primer paso es cambiar de paradigma. El dejar esos esquemas clásicos, tradicionales, que a muchos de nosotros todavía nos cuesta. Nos formamos así, hemos crecido dentro de ello, y obviamente todo cambio es doloroso inclusive, no solamente duro, pero es necesario. Entonces debemos ir cambiando, y no solamente hacia las herramientas tecnológicas que hemos visto y que debemos todavía seguir trabajando en ello, porque vemos que buena parte de Latinoamérica todavía existe mucho analfabetismo tecnológico. Y lo notamos muy claramente cuando empezamos a ver estudiantes que conocen mejor las herramientas tecnológicas que sus padres o que sus profesores. Y que nos hacen preguntas y no sabemos cómo responderlas, o que, como se dice de una manera coloquial, pues nos dan 3 vueltas cuando ellos saben manejar mucho mejor la tecnología que nosotros. Nacieron con ello, crecieron con ello, y es mucho más fácil para los jóvenes. Mientras más chicos, pues es todavía más fácil todo ese uso. Entonces debemos cambiar nosotros también esos paradigmas para empezar a abrirnos a las herramientas y a las metodologías. Otro cambio fundamental que todavía les cuesta a muchísimos docentes es el colocar al estudiante como el punto central del proceso educativo. Como Alejandra ya nos contó, debemos dejar de enseñar y más bien ayudar o guiar, acompañar a los estudiantes para que aprendan. En la educación clásica era una transmisión de conocimiento del docente al estudiante, con todas las fortalezas y debilidades que eso implicaba. Ahora los docentes tenemos que empezar a ponernos un poquito de lado. Ya no somos quienes estamos en la parte de arriba, estamos al lado del estudiante, inclusive un poquito atrás, empujándole, motivándole, acompañándole, asistiéndole. Ese es un punto fundamental sin el cual difícilmente vamos a lograr buenos resultados, ni siquiera con los adultos, mucho menos con los jóvenes. Entonces, es el estudiante el verdadero gestor de sus propios procesos de aprendizaje. No es simplemente ya de asimilar o memorizar información o contenidos, sino generar conocimiento real. Un verdadero proceso de construcción de conocimiento. De ahí es que el constructivismo, el conectivismo, son las corrientes que más están o que más deben ser trabajadas, investigadas o conocidas hoy en día, porque eso es lo que nos permitirá que efectivamente el estudiante logre generar las destrezas, las habilidades, las competencias que requiere, y no solamente para el mundo de hoy en día, sino para el mañana. Recordemos que a los estudiantes, y mientras más pequeños sean, ya no debemos prepararlos para hoy, debemos formarlos para mañana, para el futuro. El mundo ha cambiado muchísimo. Bueno, el año pasado que empezamos con la pandemia, ya logramos dar un buen salto. Nos obligó a muchísimas instituciones y sobre todo a los organismos de control, que en muchos países se sentían todavía limitados o tenían muchos cuestionamientos frente a la educación virtual, tuvieron que abrirse a esta nueva realidad para ellos, una realidad que ya en Patla y en muchos otros lugares ya la hemos asimilado y la hemos vivido desde hace mucho. Pero este cambio nos ha ayudado muchísimo a dar ese salto, y no solamente en cuanto al uso de la tecnología, sino a ayudarles o a invitarles a nuestros estudiantes a que realmente avancen en sus procesos de construcción del conocimiento. Con un trabajo colaborativo también, como les estaba indicando, el estar al otro lado de una pantalla, al otro lado de un teléfono, al otro lado de la línea, no implica que estamos solos. Más bien es otra forma para poder llegar más lejos. Y lo estamos demostrando en este momento en un evento que se transmite simultáneamente por Zoom, por Facebook, por YouTube, y con el cual llegamos en el mismo instante a cientos, miles de personas en cualquier parte del mundo. Lo vemos diariamente cuando estamos en nuestras redes sociales,
a través de nuestras aplicaciones de mensajería, ya sea WhatsApp, Telegram o la que utilicemos, eh, estamos realmente mucho más cerca unos a otros. Lamentablemente, a veces inclusive lo que vemos es que la tecnología a veces nos acerca más que cuando estamos en forma presencial, porque cuando estamos presencialmente tenemos todavía los teléfonos al frente, es algo que debemos todavía trabajar muchísimo, pero eso nos permite o nos recuerda que sí podemos desde desde la virtualidad con herramientas tecnológicas trabajar colaborativamente. Hay una gran cantidad de recursos disponibles en las distintas plataformas educativas u otros espacios web que nos permiten generar conocimiento de forma colaborativa, trabajando en conjunto entre todos los participantes. Y claro, con ello, importantísimo también el recordar que debemos ofrecer suficiente variedad. Si es que tenemos aulas virtuales donde siempre vamos a tener los mismos tipos de actividades, los mismos tipos de textos, nuestros estudiantes se van a aburrir. Los adultos nos aburrimos, no se diga a los jóvenes. Entonces, un buen proceso de educación virtual implica, o un proceso que queremos que sea exitoso, debemos trabajarlo de una forma variada, tanto en imagen, en los recursos, en las actividades que vamos desarrollando. Darle una mayor dinámica a los participantes. Y obviamente, aprender haciendo. Esa es la parte fundamental de la metodología PASIEI que utilizamos en Patla, y que es el aprender a través de la práctica, del hacer las cosas. No solamente limitarnos a aprender de memoria como hacíamos antiguamente en la educación, sino ya trabajarlo. Inclusive ahí podemos hacer talleres, actividades colaborativas, construcciones, de muchas cosas. Hay cada vez más cantidad de recursos web que nos permiten eso. Y obviamente generar una actitud crítica e investigativa por parte de los estudiantes. Todos que lo que tenemos en las aulas o en los libros no siempre es lo suficiente para los estudiantes de hoy en día, y ni tampoco lo recomendable. Tenemos que invitarles, motivarles a que lleguen más lejos, a que pregunten. Algo que muchos científicos hoy en día nos siguen recordando, esa gran diferencia entre los niños y los adultos, digamos así. El niño pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En algún momento deja de preguntarse eso, y ahí es cuando empieza a bajar un poquito esa curva de aprendizaje. Cuando dejamos de preguntarnos, estamos simplemente aceptando lo que nos diga un tercero, en lugar de empezar a ver qué es lo que realmente implica eso para nosotros. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo se integra eso dentro de nuestros propios procesos? Entonces, esa criticidad, esa investigación, junto con el aprender haciendo, es lo que nos permite llegar a un resultado mucho mejor con nuestros estudiantes. Y en muchos casos también complementarlo con píldoras de conocimiento. Contenidos largos tienden a cansar sobre todo a los pequeños. Ahora, hay ciertos temas, ciertas asignaturas, ciertas materias que obviamente tienen que ser trabajadas a profundidad, tienen que ser conocidas con la debida profundidad y amplitud, pero cuando podemos ir complementando eso con píldoras de conocimiento, con pequeños elementos, pequeñas etapas, pequeños espacios concretos, nos ayuda muchísimo más. Porque esos elementos pequeños nos ayudan a captar la información, la atención de parte de los estudiantes, a dejarles esos gusanitos, esas inquietudes para llegar más lejos, y así podemos arrancar o acercarnos más fácilmente y con mejores resultados a nuestros estudiantes. Entonces, en resumen, para ir ya concluyendo, pues un tema fundamental en todo ello es una
el combinar las herramientas tecnológicas, o más bien el soportar o sostener las herramientas tecnológicas, porque la herramienta es justo eso, es el andamiaje, el sustento, la parte operativa, digámoslo así, pero que requiere una metodología que integre todo ello y nos permita ir más allá de informar, exponer y enseñar. Que nos permita crear, que nos permita educar, que nos permita guiar, compartir con nuestros participantes, que nos permita apoyar la criticidad y el análisis de la información, generar el conocimiento compartiendo entre todos y que el estudiante se sienta el actor principal del proceso. Eso es uno de los puntos centrales de PASIE, que es la metodología que utilizamos en Patla, desarrollada en Patla y que a lo largo de estos 17 años se ha convertido en el soporte, en el complemento, inclusive en las bases de las metodologías que utiliza muchísimas de las instituciones y centros educativos de Latinoamérica y del mundo. Entonces, eso es la tecnopedagogía. Una nueva forma, bueno, para nosotros no es nada nueva, ya la tenemos 17 años, pero para muchísimas personas todavía es nuevo. Entonces, eso es lo que buscamos seguir compartiendo, seguir difundiendo, para que todos podamos aprender y generar conocimiento de una mejor forma, de una forma más integrada. Entonces, eso es bueno, como un resumen, y si bien hemos estado un hora en esto, pero sigue siendo una pequeña parte, una introducción a todo lo que hacemos en Patla, y estamos ya trabajándolo con Ducens en los programas de educación virtual y en esta maestría que estamos abriendo de tecnopedagogía y educación virtual. Entonces, bueno, con esto concluyo.